Les invito a que en casa, por favor, lean esta tarde el segundo libro de Reyes, los capítulos 24 y 25. Segundo libro de Reyes, capítulos 24 al 25, que nos relatan la caída del reino de Judá. Nos muestran un cuadro bien trágico que atravesó este pueblo. Por más de 10 años estuvieron en dificultad tras dificultad. Se fue agravando la dificultad. Primero los sitiaron, luego, y se pueden imaginar lo que pasa con un sitio, cuando rodeaban una ciudad y no dejaban salir a nadie hasta que las provisiones se acabaron. Salieron huyendo los hombres de guerra, vinieron, saquearon, y finalmente, después de saquear el templo, lo quemaron también a fuego. Y es una triste historia de lo que ocurrió con este pueblo, del juicio que vino sobre ellos a causa, sabemos, de los pecados también. En medio de todo eso, cuando leemos esa historia de 10 largos años de sufrimiento del pueblo del Señor, en esos 2 capítulos, nos acercamos al Salmo 74 y podemos comprender entonces el sentimiento del salmista, que poéticamente nos expresa desde una perspectiva colectiva, desde una perspectiva de toda la nación, los sentimientos de devastación que inundaban al pueblo del Señor. El Salmo 74 es muy similar al Salmo 79. Y aquí encontramos un salmo instructivo para que el pueblo de Dios adore al Señor. Ese remanente que aún queda siga adorando a Dios a pesar de todas las cosas, en todos los tiempos, en todo momento. Acuérdense que estamos estudiando una serie que se llama Adorando a Dios en todos los tiempos. Eso es lo que vemos en todos los salmos. Y fue la perfecta voluntad de Dios, precisamente, que este salmo se escribiera en medio de esta situación tan difícil que atravesó el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo del Señor mantuviera su confianza en Dios, para que el pueblo del Señor continuara adorando al Dios del pacto en todos los tiempos. Quiera el Señor que al reflexionar nosotros el día de hoy en este salmo, nuestros corazones sean movidos también a una mayor confianza, incluso a pesar de los sentimientos de devastación que podamos enfrentar. Y como el remanente de aquel entonces, tomar aliento recordando y proclamando, como titulamos nuestro sermón hoy: Dios es nuestro Rey. Dios es nuestro Rey. En primer lugar, debemos afirmar que Dios es nuestro Rey y nosotros somos el pueblo de su pacto. Somos el pueblo de su pacto. A lo largo de los primeros 11 versículos, el salmista declara el sentimiento del pueblo, así como vemos en los títulos de nuestra versión Reina Valera, apelando a Dios en contra del enemigo. Y bajo este argumento, somos el pueblo del pacto, es que el salmista eleva su oración a Dios. Viene, presenta su ruego, viene, presenta su oración, pero bajo esta premisa: somos el pueblo de su pacto. Aunque debamos ser disciplinados. Comienza el primer versículo en esta apelación: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Con esta pregunta él está indicando que el sentimiento de devastación es tan grande que la gente considera que Dios los había desechado, que Dios los había dejado, que Dios los había abandonado. ¿Por qué se ha encendido tu furor, tu ira contra las ovejas de tu prado, de tu pasto? El pueblo sabía que no estaban simplemente atravesando un conflicto con unas naciones paganas, una guerra con unas naciones paganas que los querían destruir. Ellos comprendían que en realidad se encontraban ante un juicio de Dios. Por lo tanto, debían acudir directamente al Señor en busca de ayuda, así como cuando era evidente que Dios los trataba como ovejas de su prado. 10 años de sufrimiento antes de la caída de Jerusalén y luego 70 años de exilio. ¿No creen ustedes que era bastante tiempo para pensar que Dios probablemente los había desechado? Era mucho tiempo de sufrimiento, de dolor.
Nosotros sabemos hoy que Dios ejecutó su juicio, pero no para desechar al pueblo, sino para corregirlo. Dios había advertido de ese juicio que vendría. Si ustedes leen todos los libros, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, encuentran advertencia tras advertencia, amonestación del Señor, una y otra vez, desde temprano, sin cesar, hasta el día en que se ejecutó el juicio. Pero cuando se ejecutó el juicio, había también un remanente fiel. Había también un pueblo temeroso de Dios, un pueblo que todavía adoraba a Dios, aunque la gran masa a su alrededor se había alejado, se había apartado del Señor, porque Dios siempre tiene su pueblo, Dios siempre tiene su remanente. Pero el Señor estaba cumpliendo su propósito, estaba disciplinando a su pueblo de acuerdo a lo que ya Él les había mostrado. Por ejemplo, vayamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 5, y luego Proverbios 3:2. Deuteronomio 8:5 y Proverbios 3:2, y miremos cómo Dios disciplina a su pueblo. Eso es una realidad. Deuteronomio 8:5, ¿quién lo puede leer? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Como el hombre castiga a su hijo, como el papá castiga a su hijo, así que hace Dios con su pueblo. ¿Y por qué se castiga al hijo? A ver, hijos acá, ¿por qué los castiga? ¿Por qué los castiga su papá? ¿Ah? ¿Por obedientes? No, por desobedientes. Por no vivir conforme a la voluntad revelada de Dios. Se les corrige, se les disciplina. Dice, así como el hombre corrige a su hijo, Dios también corrige a su pueblo. Dios también disciplina a su pueblo. En Proverbios capítulo 3, versículo 2. Proverbios 3:2, ¿qué dice? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentan. Sí. Proverbios 3:2. 3:2. Bueno, acá me equivoqué en la cita porque lo sé. 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Jehová castiga, así como el padre al hijo a quien quiere. Si se castiga al hijo es porque se le quiere encaminar por donde es. La Biblia dice que el que no corrige a su hijo lo desprecia. No es amor. Ay, no, yo no le puedo decir nada, no puedo reprender porque es que le amo mucho. No. Dice la Biblia que la vara, ¿qué hace? La vara le va a quitar la necedad. No lo va a matar, pero sí le va a quitar la necedad. Y a veces hay que usar la vara. Bueno, Dios también hace lo mismo con su pueblo. Siempre, siempre Dios, a pesar de la disciplina que pueda experimentar el pueblo del Señor, Dios es fiel a su pacto. Así que en la disciplina de Dios podemos en un momento dado tener la impresión que Él nos ha desechado, como lo tenía el pueblo en este salmo. Pero se nos recuerda, a pesar del sentimiento que tiene, el salmista dice, somos ovejas de tu prado. Se nos recuerda lo que somos. Disciplinados por Dios, sí, porque es nuestro Padre y somos ovejas de su prado. Somos sus hijos, somos sus ovejas, le pertenecemos. Somos su herencia porque Él así lo quiso. El salmista nos recuerda en el versículo número 2 que Dios había redimido a este pueblo desde la antigüedad. Nos dice en el verso 2, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Ahora dice, esta congregación, esta reunión, esta asamblea, este grupo de gente, este es pueblo tuyo. Y es un pueblo que tú compraste, que tú adquiriste con precio. Tú pagaste un precio por ellos. Y luego nos va a recordar lo que Dios hizo, la gran liberación que trajo a su pueblo desde Egipto. Nuestra traducción dice que fueron separados para hacerlos la tribu de su herencia.
Pero el salmista utiliza la figura de la vara de Dios. Este pueblo es la vara de Dios o la vara de medir. Acuérdense que cuando leemos los libros históricos de la Biblia, cuando se reparte la tierra prometida, ellos eran lo que utilizaban para medir por lo general, cuerdas o varas, era con lo que medían. Y esto para indicar que esto era posesión de Dios, ese pueblo era la vara de Dios o la medida de Dios, el pueblo del Señor, le pertenecía a Dios. Y ya hemos visto en otros salmos que el salmista David hablaba, por ejemplo, que Dios era su herencia, su porción. Vimos en el sermón anterior también, Dios es mi porción para siempre, o mi herencia. Pero ahora Él está diciendo, Señor, nosotros somos tu herencia. ¿Se pueden imaginar eso? Ustedes y yo, como parte de la iglesia, somos herencia de Dios, dados a Cristo, regalo del Padre a Cristo. ¿No les parece eso maravilloso? El pueblo que estaba siendo disciplinado podía llegar a Dios con esta convicción, con esta confianza: somos tu herencia. Y no porque haya un mérito especial en ese pueblo, fue por el puro beneplácito de Dios. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio también el Señor les decía a la iglesia antigua: no porque ustedes sean los más grandes, los más inteligentes, los más piadosos que el Señor quiso escogerlos? De hecho, ustedes eran el más insignificante de los pueblos, pero Dios quiso hacerlos pueblos suyos para mostrar su grandeza, su poder, su verdad, su misericordia. Él quiso tomarlos incluso para morar en medio de ellos, manifestando su presencia en el tabernáculo y luego en el templo, tanto en los atrios como en el lugar santo y el lugar santísimo. Esto lo llamaba el salmista los santuarios de Dios, el lugar de la presencia del Señor, donde Dios había querido manifestar su presencia. Eran su herencia, por lo tanto podían esperar que Dios les diera ayuda, que Dios mismo se interpusiera a su favor. Así como la iglesia antigua podía recordar la liberación que Dios dio a su pueblo en Egipto como un gran acto de redención de Dios por su pueblo, la iglesia de hoy debe mirar a la cruz, debe mirar al Señor crucificado y ver: allí se llevó a cabo la redención eterna del pueblo de Dios, decretada desde la eternidad y manifestada a nosotros en el tiempo. Así que podemos acercarnos también hoy nosotros con fe en que somos herencia de Dios, en que somos pueblo adquirido por Dios desde la eternidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 se nos recuerda que somos linaje escogido, ¿se acuerdan? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de lo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vayamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. El apóstol Pablo nos recuerda que cada uno de nosotros, y como iglesia en general, somos templo de Dios. 1 Corintios 3, 17. ¿Quién lo puede leer? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Miren esta maravilla, hermanos. El templo de Dios no son 4 paredes, no es un edificio majestuoso. El templo de Dios somos ustedes y yo. Somos templo de Dios. Esto es maravilloso, esto es un gran privilegio. Y es un templo santo, templo del Señor. Y 1 Timoteo 3:15, cuando el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo conducirse en la iglesia, también nos quiere decir que nosotros como iglesia somos ese templo de Dios. 1 Timoteo 3:15. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. La iglesia del Dios viviente. Somos templo, somos la iglesia del Dios viviente. Aunque hoy veamos con tristeza que a nivel general
la iglesia está bajo juicio, porque si miramos la condición de lo que se llama la iglesia cristiana en general, debemos lamentarnos. Debemos lamentarnos de una iglesia nominal, de una iglesia que profesa el cristianismo, pero que vive como pagano, que vive como cualquier inconverso. De eso debemos arrepentirnos y debemos dolernos. Hay juicio sobre la iglesia porque en lugar de pastores hay perros dormilones que no cuidan el rebaño, sino que buscan su propio beneficio. Hay juicio porque la iglesia tiene que someterse muchas veces o padecer por gobiernos injustos que oprimen a aquellos que incluso han votado por ellos. ¿Cuántos cristianos votaron por el cambio? Y ahora mire, están aquí apretados con el cambio. El juicio del Señor por permitir estas cosas, por apoyar estas cosas. Podemos decir que hay juicio porque la iglesia, aunque haya mega iglesias hoy día, ¿cuál es el impacto que esta iglesia produce en la sociedad? ¿Cuál es el impacto en las leyes de la nación? Miren las leyes que tenemos, miren el flamante congreso que tenemos, las cochinadas que están proclamando en el congreso. ¿No les parece a ustedes que esto es juicio de Dios? Y entonces esa multitud de los que dicen ser cristianos, miren las estadísticas, más del 95% de la población colombiana dice ser cristiana, católica, evangélica o lo que sea, pero se dice cristiana. Y si verdaderamente la iglesia fuera esa proporción tan grande de esta nación, ¿ustedes creen que tendríamos el presidente y los senadores y los gobernantes que tenemos? Y estaríamos en la condición en la que estamos, nuestro pueblo estaría en la condición en la que estamos. No, mis hermanos, hay un juicio, porque la iglesia ha dejado de reconocer a Dios es nuestro rey y ha querido otro rey en lugar de Dios, y por eso ha venido todo ese juicio. Pero a pesar del juicio que vemos, hay un remanente que puede decir al Señor: acuérdate de tu congregación, y puede clamar por socorro directamente a Dios, pues somos el pueblo de su pacto. Aunque los enemigos pretendan destruirnos, leamos versículos 3 al 11 que nos dan un cuadro bien tremendo de la desolación, de la devastación. Dice el salmista: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tu ruido bosque. Y ahora, con hachas y martillos han quebrado todas sus empalladuras, han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? El salmista ruega a Dios que se dirija hacia la ciudad santa y considere el mal que el enemigo ha hecho, especialmente en el santuario, el símbolo de la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Y presenta un cuadro de ruina permanente, no algo temporal, sino permanente. Los conquistadores que habían llegado, cual leones furiosos, rugieron para destruir absolutamente todo, sin respetar siquiera el templo de Dios, erigiendo sus propios símbolos, sus propias señales o estandartes, para demostrar la victoria sobre el gran rey, sobre el Dios de Israel. Destruyeron el templo, una costosa y laboriosa obra de arte reconocida por su belleza y magnificencia. Muchos dones fueron dados por Dios y utilizados para cada parte de ese templo.
Incluso las entalladuras o incrustaciones de madera y otros materiales que adornaban este templo. Los conquistadores lo arrasaron por completo. Como los leñadores estaban dispuestos a derribar un bosque, así derribaron también el templo y las entalladuras que había en él. No tuvieron temor alguno de lo que ese templo representaba. Lo profanaron hasta derribarlo, buscando así que el pueblo del Señor no tuviera forma de adorar a Dios de acuerdo a lo establecido por Él. Quisieron arrasar por completo toda adoración al Dios vivo y verdadero. Se hizo imposible seguir reuniéndose como asamblea en esos santuarios o sinagogas, como se traduce en nuestra versión. Ahora el pueblo no está viendo señales del favor divino. Antes, y habíamos visto en otros salmos, cuando se hablaba de esa prosperidad del Mesías, del Rey que Dios establecería, donde David fue un ejemplo y por un tiempo Salomón también lo fue, que hubo gran prosperidad en el pueblo y se expandió el pueblo de Dios y había paz, había justicia, había equidad, ahora sí como tanto proclaman hoy. Pero ahora no se están viendo esas señales del favor divino, no se están viendo esos símbolos y esos estandartes. Ahora, el mismo templo que representaba la misma presencia de Dios, derribado, ¿qué significaría? ¿Qué le diría a la gente? ¿Qué mensaje les daría? Ya no está entonces la presencia del Señor con ellos. Ni siquiera tienen el consuelo de aquellos que habían sido puestos por Dios para señalar el pecado, para llamar al arrepentimiento, pero también para consolar al pueblo del Señor, dándoles esperanza. ¿No había profeta? Bueno, sabemos que la Biblia nos muestra que siempre hubo un profeta de parte del Señor. Pero Él está diciendo que a nivel general no hay profetas que muestren el camino, que muestren hasta cuándo había esa desolación, que se quedaron sin verdaderos profetas. ¿Se acuerdan en Jeremías que nos habla que fue contemporáneo cuando el pueblo fue deportado, cuando Judá fue deportado? Todo lo que ellos padecieron a causa de profetas falsos. Y cuando Jeremías hablaba, la gente, ¿qué hacía? Se ponían bravos. No le creían. Preferían escuchar al profeta salamero, halagüeño, que les decía: no, todo va bien, no se preocupen, sigan en su idolatría, sigan en su maldad, sigan en su desobediencia, que les vaya muy bien. Eso querían escuchar. Y ahora está diciendo, llegó la desolación y ahora ni siquiera hay profeta. Por eso clama que Dios no siga deteniendo su mano como si la estuviera escondida, como si estuviera cruzado de brazos. Le dice: no, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a levantar tu mano y a ejecutar tu juicio? A enviar espada contra el maligno, contra el enemigo. Está pidiendo: mira, Señor, estas devastaciones son terribles. Y los conquistadores que llegaron a esta tierra pensaron en destruir, pensaron simplemente en seguir extendiendo sus dominios. Nunca pensaron que era un instrumento en las manos de Dios. Nunca lo consideraron así. Pero Dios lo estaba usando precisamente para ejecutar su juicio, su castigo sobre su pueblo, su disciplina sobre su pueblo, por sus propios pecados. Pero el Señor no iba a permitir que estas naciones se salieran con la suya. Ellos pensaron en desarraigar por completo a Dios, al Rey verdadero. Quisieron acabar con eso, pero Dios no iba a permitir que esto pasara, y Dios mantuvo su remanente. A lo largo de la historia hemos visto al Señor disciplinando a su iglesia, tal como el mensaje a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis nos relata. ¿Se acuerdan que a cada iglesia el Señor hace un llamado? Y a alguna le dice también que van a padecer, a otros los llama a que se arrepientan, porque si no incluso quitarían su candelero de su lugar. Pero el Señor nunca ha abandonado a su pueblo, sino que en el tiempo por él estimado se ha levantado y se ha interpuesto a favor de los suyos por su fidelidad a su pacto.
al mirar la cruz, nosotros podemos asegurarnos que en verdad Dios no abandona a su pueblo, sino que es fiel en mostrar que Él es el único Salvador, el poderoso Rey que gobierna a su pueblo, que cuida y sostiene a los suyos. Hoy sabemos por esa cruz que Dios está con nosotros y que Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo que aborrece a Dios también aborrece a la iglesia. No pretenda, mi hermano, que el mundo que aborrece a Dios, que odia la palabra de Dios, ame a los cristianos, o por lo menos a los cristianos verdaderos, a los cristianos que aman de verdad al Señor, a los que viven para la gloria de Dios. No piense usted que si vive para la gloria del Señor, entonces este mundo que aborrece a Dios va a venir a abrazarle, a amarle. No va a ser eso. El mundo que aborrece a Dios aborrece a la iglesia y va a querer destruir a la iglesia. Querrá arrasar con todo tipo de servicio a Dios. Querrá quitar sus señales, como al parecer ocurre en nuestra sociedad, que no tolera la cruz de Cristo. Se jacta de ser una sociedad pluralista y tolerante, pero no tolera la cruz de Cristo. Y muchos cristianos no toleran llevar la cruz, cargar la cruz. Y pareciera que las señales han sido quitadas. Pero el Dios que antes ha actuado en favor de su pueblo y ha hecho ver más grande esa gloriosa cruz, es el mismo de hoy y de todos los siglos. Y Él puede hoy también librarnos en medio del juicio que vivimos. Así que volvámonos al Señor como pueblo suyo, como pueblo de su pacto, para que seamos librados, puesto que desde la eternidad Dios es nuestro Rey. Y este es nuestro segundo punto. Desde la eternidad Dios es nuestro Rey. Notemos, hermanos, que es común en todos los salmos que incluso en medio de las quejas haya una nota de esperanza, una declaración de las obras de Dios, del carácter de Dios, para animarse en medio de esta oración, en medio de esta queja y perseverar. Esta nota se encuentra en la mitad del Salmo, después del versículo 11. Encontramos al salmista diciendo: pero tú eres nuestro Rey. Nos ha presentado el cuadro trágico de la devastación. Nos ha presentado el sentimiento del pueblo diciendo: el Señor nos ha abandonado. Pero ahora se va a llenar de aliento, se va a llenar de ánimo con esta declaración: pero tú eres mi Rey. No solo el del salmista, sino el de todo el pueblo. Se presenta como uno solo, como el pueblo del Señor. Tú eres mi Rey desde tiempo antiguo. Así que no es la primera vez que se reconoce a Dios como Rey. Otros salmos lo hacen en diferentes ocasiones. Otros libros de la Biblia dan fe de ello. Incluso desde antes del tiempo de la monarquía en Israel, ya Dios era considerado el Rey de su pueblo. Y dio muestras de ello a través de su gobierno, a través de su cuidado. Le dio la ley para instruirlos en su camino, para gobernarlos, para protegerlos, y los libró de sus enemigos. Desde la eternidad, hermanos, Dios es nuestro Rey, el Dios eterno. Dice el salmista: pero Dios es mi Rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. El salmista, en representación de todo el pueblo, dice: no tenemos un rey capaz de pelear por nosotros y defendernos. Si ustedes miran el relato que les decía, el segundo libro de Reyes, capítulo 24 y 25, los últimos dos reyes que tuvo el pueblo fueron unos pusilánimes. Eran unos muchachitos pusilánimes. Y qué terrible, ¿no? Cuando quien gobierna el pueblo son estos muchachitos que no tienen ninguna experiencia, ningún temor de Dios. Y miren lo que ocurrió. Estos no eran capaces. El ejército que tenían no podía defenderlos. De hecho, los hombres de guerra, dice el texto bíblico, se escaparon. Cuando lo estaban sitiando, había una brecha en el muro y por ahí se fueron. Imagínense el ejército huyendo. Eso sí es el acabose, ¿cierto? Bueno, algo similar vemos acá, que la autoridad no puede ejercerse porque los ladrones son los que tienen hoy libertad para hacer lo que les da la gana.
Es terrible. El salmista está diciendo, no tenemos ejército, no tenemos rey, pero Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey. Dios es nuestro protector. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que nos cuida. Y esto desde la antigüedad, es decir, desde siempre. El Dios eterno es nuestro rey, el todopoderoso, el único y verdadero Dios. En medio de la devastación que hoy percibimos nosotros también, mis hermanos, debemos recordar que somos el pueblo del pacto y que desde la eternidad Dios es nuestro rey. El pacto de Dios con su pueblo es eterno. Recordemos, fue ejecutado en la eternidad. El gran pacto de gracia en Cristo está desde la eternidad. Él es nuestro rey desde la eternidad. Y como rey, gobierna, legisla y defiende a su pueblo. No puede hacer esto un mero gobernante civil, llámese rey, llámese presidente, emperador o lo que sea. Luego, no puede gobernar, legislar y defendernos un simple mortal. Así que no podemos colocar nuestras esperanzas en un simple mortal, sino en el Dios eterno. Así que, si en las próximas elecciones usted quiere otro cambio y espera que Dios traiga de verdad un cambio, no coloque sus esperanzas en un mero mortal. Vuélvase a Dios. Volvámonos al Señor. Queremos un cambio para esta nación. ¿Sabe qué necesitamos? Predicar el Evangelio a toda la nación. Esforzarnos porque la buena nueva de Jesucristo llegue a toda esta nación. Solo en la medida que el Evangelio se extienda en toda la nación y que la gente conozca a Dios y viva en el temor de Dios, podrá gozar de gobernantes justos. Y así, cuando el impío gime, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, ¿cierto? Pero cuando es el impío el que gobierna, el pueblo gime. ¿No es eso lo que vemos en nuestra nación y lo que hemos visto a lo largo de los años? El gobernante civil, hermanos, tiene una esfera determinada por Dios, limitada por Dios para ejercer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del gobernante civil? Refrenar el mal y defender al que hace lo bueno. Pare de contar. No tiene otra cosa, no tiene otra función. El gobernante civil no me da el derecho a la salud ni a la educación. ¿Sí vieron la reforma a la educación? ¿Sí vieron la reforma a la salud? Que ahora dice que concertada, ¿cierto? Después que a las malas se empezó a hacer. ¿Sí han visto la reforma pensional que va por muy buen camino? Pero mis hermanos, debemos entender, el gobierno no está para asegurarnos pensión, para asegurarnos salud, para asegurarnos trabajo, para asegurarnos educación. No, no está para eso. Está para refrenar el mal, defender al que hace lo bueno. Si el gobierno se limita a esas cosas, hermanos, la plata alcanza para lo que se necesita. La gente va a poder trabajar en lugar de tener que estar siendo exprimido mes tras mes con impuestos injustos y dedicados a lo que no debe ser. Cuando las cosas se hacen mal, ¿qué creen que qué resultado se puede esperar? Pues lo malo, un mal resultado es lo que se espera. Dios sigue siendo nuestro rey. Dios sigue siendo nuestro legislador. Ahora, hermanos, que atravesamos tiempos tan difíciles para la iglesia, debemos insistir en esta verdad. Desde la eternidad, Dios es nuestro rey. Aquel que salva a su pueblo, versículos 13 al 15. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Aquí se resalta algunos de los hechos maravillosos de Dios obrando salvación a favor de su pueblo, sacándolos de Egipto, cruzando el Mar Rojo y luego cruzando el Jordán. Cosas
que fueron totalmente milagrosas, que no podían haber sido producto del ingenio del hombre. Así que no sería como los supuestos críticos aludían a que el pueblo pasó por un estrecho, pasó por algún ladito muy llano y por eso pudieron cruzar el mar. La Biblia es clara. Y cuando cruzaron, dice que hubo agua al lado y lado, ellos pasaron y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, ¿qué les pasó? Se cerró el mar, se vino el agua sobre ellos y se ahogaron. Lo mismo cuando pasaron el Jordán. Si Dios no hubiese detenido esas aguas, no habrían podido cruzar. Fue un acto milagroso de Dios. Obviamente los que no creen en milagros pues no van a entender eso. El gran faraón fue humillado a pesar de su maldad, a pesar de toda esta soberbia que tenía. Lo tipifican como un gran monstruo marino. ¿Se ha escuchado en la Biblia el Leviatán? Aquí lo dice. Y en este caso está simbolizando realmente a ese faraón. Está mostrando cómo ese hombre tan malvado, tan perverso, con tanta fuerza, que era tan temible, finalmente fue aplastado por Dios. Y esto nos lleva a recordar, hermanos, que Dios aplastó la cabeza de Satanás en la cruz. A ese temible personaje, a ese temible ser que quiere destruir al pueblo del Señor, Dios aplastó en su momento la cabeza de Faraón para salvar a su pueblo. Cristo aplastó la cabeza de Satanás para dar una victoria perfecta, eterna, para siempre a su pueblo. Victoria contra el pecado, contra la muerte, contra el mismo Satanás, acusador y opresor del pueblo de Dios. Ese Cristo que nos ha salvado, ese que tuvo poder de vencer al diablo y a la muerte, ahora está sentado a la diestra de la majestad y está reinando y está humillando a sus enemigos bajo sus pies. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Su iglesia ya está reinando con él. ¿Cómo así? ¿Cómo esto puede ser verdad en medio de lo que vivimos? Veamos Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo no está diciendo, miren lo que va a pasar en un futuro. Pablo dice, miren lo que ya ocurrió. Efesios 1:3, ¿qué dice? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en ese mismo capítulo él dice que Cristo está en lo más alto, en esos lugares celestiales, y es la cabeza de la iglesia. Cristo está gobernando. Pero aún más, vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 5:10. ¿Qué más dice? Y nos hace que para nuestros Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya somos reyes y sacerdotes. Ya habíamos visto en 1 de Pedro también que somos linaje y real sacerdocio y nación santa. Ya estamos reinando con Cristo. Esto lo podemos ver en la medida que la iglesia se sujeta a la ley de Cristo y así avanza su reino, sujetando todas las cosas a la obediencia a Cristo Jesús, hasta el día en que Él venga y se establezca en plenitud ese reino. No tenemos que esperar ir al cielo para reinar con Cristo, mis hermanos. Tristemente ha habido una confusión, ha habido un entendimiento equivocado en la iglesia y la gente piensa que hay que esperar a que se mueran y a que Cristo venga para que se establezca el reino de Dios. No, Cristo dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Ya está el reino de Dios. Ustedes y yo hacemos visible el reino de Dios. A
veces como que perdemos la perspectiva, porque no nos sujetamos a la ley de Cristo, porque pensamos que la ley de Cristo nos rige únicamente en las 4 paredes del templo para la reunión dominical. No, la ley de Cristo rige todas las áreas de nuestra vida y todos los aspectos de nuestra vida. Y si demostramos eso, ahí estamos haciendo visible el reino de Cristo. Y allí se está avanzando el reino de Cristo. Así que el remanente fiel hoy puede tomar ánimo ante el presente estado crítico de la iglesia en general, de los feroces ataques de los enemigos del reino de Dios, al recordar, al meditar en esta verdad. Desde la eternidad Dios es nuestro Rey y tiene un reino firme y seguro. Pues precisamente por ser Dios nuestro Rey, podemos esperar que su reino permanezca firme, permanezca seguro para siempre, ya que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Leamos versículos 16 y 17. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú lo formaste. Dios es quien ha establecido con firmeza las leyes de la creación. Así vemos la sucesión de día y noche y la sucesión de las diferentes estaciones. Aquí en Colombia de pronto no notamos mucho las estaciones, ¿no? Solo vemos lluvia y verano, ¿sí? Pero en otras latitudes, los que han tenido la oportunidad de viajar a otras latitudes, sí han podido ver que se dan las estaciones. Cada 3 meses, ahí está. Ahí se ve. Y se repite. Va el ciclo. Nuevamente están las estaciones. ¿Se acuerdan a quién le prometió Dios que había siempre verano, invierno, lluvia, calor? ¿A quién? A Noé. Cuando Noé sale del arca, Dios hace un pacto con él, con toda la humanidad, y promete a Dios tal estabilidad para que el pueblo de Dios pueda cumplir su llamado, para que el hombre pueda cumplir con ese mandato cultural. Ese fue el único cambio climático, en verdad, con el diluvio de Noé, que transformó toda la creación hasta entonces conocida. Del resto, no hay más. Incluso dice aquí que los límites geográficos de las naciones han sido fijadas por Dios mismo, aunque el hombre pretenda fijar otros o aún eliminarlos. Creo que hemos podido ver los límites que tiene nuestra nación. Hay unos límites geográficos que definitivamente podemos decir Dios fue el que los estableció. ¿Se han visto por donde los inmigrantes están tomando la ruta que pasan por el Darién y quieren pasar a Panamá? No es precisamente la ruta adecuada, y hay unos temas geográficos allí que imposibilitan el que se establezca una ruta adecuada por ahí. Pero el hombre siempre llevándole la contraria a Dios, ¿no? Buscando por donde meterse por donde Dios no le ha mandado. Hermanos míos, lo cierto es que una vez dijeron que la tierra se iba a quemar por el calentamiento global. Luego, cuando vieron que no se cumplía esto, dijeron, no, hay un cambio climático, y por eso es que en algunos lados hay mucho calor y en otros hay mucho frío. Y ahora lo llaman crisis climática. Y hasta en los colegios cristianos están hablando de eso. Ojo con eso, mis hermanos. ¿No estamos viendo que Dios es el que hizo el día y la noche? Que Dios es el que hace el invierno, cada estación. ¿No es Dios el que sostiene toda la tierra? Todos estos engaños de los hombres simplemente son para imponerse sobre otros y oprimir a otros. Sigue habiendo sucesión de días. ¿Desde cuándo? Desde cuando Dios dijo, sea la luz o hecho la luz. Las mismas estaciones de siempre. No han cambiado. Ahí están.
A pesar de la paranoia de nuestro señor alcalde quitándonos el agua en esta ciudad, siempre ha habido periodos de sequía y periodos de lluvia. ¿O es que usted nunca ha ido al campo? ¿No ha visto en el campo que también pasa lo mismo? Hay unos periodos de sequía. ¿Y qué hace la gente para esos periodos de sequía? Pues se abastece con antelación y aprovecha cuando llueve para hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Dónde va a depositar el agua para cuando llegue la sequía? Yo crecí en un pueblo que no había agua, no había acueducto. ¿Y qué hacía la gente? Pues recogía agua lluvia de las casas, de los techos de las casas, y tenían sus tanques, sus aljibes donde depositaban esa agua, porque allá no había acueducto. Dependíamos completo de que lloviera. Y en el periodo de sequía, ¿qué pasaba? La cosa estaba compleja. Pero mírenme, aquí estoy, no me morí de sed. O sea, esta paranoia que se han inventado hoy día, mentira, falacia de esta gente. Dinero, es lo que quieren, sí, claro. Y se va a acabar el mundo, y se va a acabar el agua, y bueno, todas estas babosadas que se han inventado. Pero hermanos, el punto es que si Dios controla la naturaleza de forma universal, si Dios ha dado y dará estabilidad a la tierra para que nosotros cumplamos con nuestro llamado, podemos descansar y podemos tomar aliento en el hecho de que Dios es nuestro Rey. Y el reino de Dios es firme, es seguro. Esto nos lleva a nuestro tercer punto: Dios defenderá su causa. Versículo 18 al 23. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el arma de tu tórtora, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Estos versículos nos llevan a considerar que en efecto Dios defenderá su causa, defendiendo a su pueblo amado. El salmista pide a Dios que tenga en cuenta los reproches que contra Dios mismo han pronunciado los insensatos, los nabales, los necios, los tontos, los que hablan irrespetuosamente contra el Dios Santísimo, pensando que al derribar el templo estaban derribando a Dios, pensando que haciendo daño a su pueblo arrasaban con toda la adoración a Dios. Pero estaban totalmente equivocados. Por eso el salmista le pide a Dios que defienda a este pueblo que ahora está desprotegido, que ahora está temeroso como una tórtola, amenazado por animales salvajes. Aquí se debe recordar que esta imagen de la tórtola de preferencia hace alusión al pueblo que es objeto del amor especial y del cuidado de Dios, como se ilustra en Cantar de los Cantares. En el capítulo 2 de Cantares, los versos 12 y versos 14, utilizan este término, y recordemos que aquí se habla del amor del esposo por la esposa, pero en realidad podemos comprender más allá que es el amor de Cristo por su iglesia, y cómo se relaciona Cristo con su iglesia, y lo que es su iglesia para Él, lo valiosa que es su iglesia para Él. Se pide entonces que esos amados, que esa congregación de afligidos de Dios, sean socorridos por Dios mismo. Por ese amor que Dios ya ha mostrado, el pueblo puede confiar en que Dios los defenderá. Y que si el pueblo sufre por causa de su servicio a Dios, realmente es la causa de Dios la que está siendo atacada. No cabe duda entonces que Dios defenderá su causa. Lo hará siendo fiel a su pacto. Es interesante, mis hermanos, que el salmista nos señala la fidelidad de Dios, no la del pueblo. No es la fidelidad del pueblo el argumento para que Dios actúe, sino la fidelidad de Dios mismo a su promesa, a su pacto. Él le dice: mira al pacto, porque hay oscuridad, porque hay violencia, porque no se ve esperanza alguna. Y coloca ese cuadro tan triste
tan lúgubre, hay oscuridad y la tierra está llena de violencia. Mis hermanos, gracias a Dios que nos ha guardado y nos ha sostenido hasta aquí. Pero esta ciudad y esta nación está llena de violencia, está llena de oscuridad, está llena de maldad. ¿Sí vieron a la señora vicepresidente en su rito de brujería? Una autoridad en estas cosas. ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes que provoca eso? ¿No será la ira de Dios? Eso es perverso. Y la gente aplaudiendo todas esas temeridades. Pero el salmista le dice: Dios, acuérdate de tu pacto. ¿Cuál pacto? Vayamos a Deuteronomio 5:2 y luego a Deuteronomio 26 del 18 al 19. Deuteronomio 5:2. ¿Qué nos dice? Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Quién fue el que hizo el pacto? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién trajo al pueblo en relación de pacto? A usted fue el que buscó a Dios, ¿cierto? Le dijo: Dios, yo quiero hacer un pacto contigo. ¿Ah? ¿Fue así? No, así no fue. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo, para ser sus hijos. Deuteronomio 26, versículos 18 al 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Interesante, el salmista Jehová. Él ya había dicho: Dios es mi rey desde la eternidad. Y desde el principio está diciendo: la congregación que tú redimiste desde la antigüedad. Él está acudiendo a los hechos de Dios, está mirando al pasado para recordar el pacto de Dios, la promesa de Dios. Ay, yo no vivo en el pasado, yo vivo en el presente. Ah, bueno, pero ¿cómo va a vivir el presente si no sabe lo que Dios ha hecho? Y cuánta ignorancia en la iglesia de hoy, porque ay, yo no quiero nada de historia, yo no quiero estudiar nada, yo solo quiero a Cristo. Estudia lo que Cristo ha hecho en la historia, en la iglesia, para que glorifiquen a Dios, para que sepan qué fe es la que tienen. Es triste ver hoy iglesias totalmente ignorantes de la obra de Cristo, de lo que Cristo ha hecho a lo largo de la historia, porque supuestamente tienen revelación y la lectura le habla. La gente está demente por completo. Pero el salmista dice: mira tu pacto y recuerda lo que Dios había dicho a través de Moisés. Ellos habían sido traídos por Dios a una relación de pacto. Hermanos míos, solo porque Dios ha prometido esto es que el pueblo puede implorar la interposición divina a su favor. Y como dice Bartes en su comentario, sigue siendo cierto que las partes oscuras de la tierra, llenas de moradas de crueldad, y en vista de este hecho y de la absoluta desesperanza de la renovación del mundo por cualquier medio humano o por cualquier progreso que la sociedad pueda hacer por sí misma, es apropiado buscar la interposición de Dios. Y es apropiado en tales oraciones a Él, ahora como en tiempos antiguos, hacer de la base de nuestra apelación a Él su propio pacto de gracia, sus promesas hechas a su iglesia, sus solemnes garantías de que este estado de cosas no continuará para siempre, pero que llegará el momento en que la tierra se llenará del conocimiento del Señor. Podemos y debemos seguir orando que los piadosos no se avergüencen por ser rechazados por Dios, sino que sean defendidos por Él. Dios defenderá su causa, ejecutando su justo juicio. En último término, el salmista afirma: es el honor de Dios el que está en juego. Ni siquiera es el honor del pueblo, es el honor de Dios. Porque en realidad los malignos se habían levantado era contra Dios. Barden también señala que cuando se ataca la ley y la autoridad de Dios, realmente se ataca a Dios. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. Si el gobierno ataca a la iglesia,
Si el gobierno ataca la enseñanza de la palabra de Dios, si la gente se levanta contra la instrucción de Dios, ¿contra quién se levanta? Contra Dios. No pensemos que Dios dejará sin castigo al que le hace la guerra, al que se levanta contra su palabra, es decir, contra su autoridad, sus enseñanzas, sus ordenanzas. Podemos y debemos orar como este pueblo pidiendo que Dios traiga su merecido a los que actúan en contra de Dios y en contra de su pueblo. Que el Señor sea dando retribución justa. Podemos estar seguros que Dios defenderá su causa. En medio de las devastaciones de Judá, el salmista, en nombre del pueblo, apela a Dios, diciendo: Dios es nuestro rey, nosotros el pueblo de su pacto. Aunque a veces pareciéramos ser rechazados cuando somos disciplinados por Él mismo, pero no podemos olvidar que Él nos escogió y nos trajo a esta relación de pacto. Aunque los malos pretendan destruirnos y alejarnos de dicho pacto, desde la eternidad Dios es nuestro Rey que nos salva y nos mantiene en su reino, que es un reino firme, un reino seguro. Es Dios el que se interpone a favor de su pueblo, porque es Dios quien defiende su causa. ¿Eres tú parte de ese pueblo del pacto? Entonces puedes confiar en el tierno cuidado del Señor, incluso en medio de la disciplina. ¿Eres de los que odian la ley de Dios, de los que odian las enseñanzas, las ordenanzas, y te opones a los planes de Dios para hacer prevalecer los tuyos? Entonces teme, porque Dios mismo defenderá su causa y no te dejará sin castigo. Más bien, arrepiéntete antes que llegue el día del juicio. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la reflexión que tenemos en ella. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien defiende a tu pueblo. Recordamos una vez más, tú eres nuestro Rey y tú eres quien nos gobierna, quien nos legisla, quien nos protege, quien nos defiende. Permítenos tener esto claro en cada una de las cosas que vivimos. Permítenos tener esto claro al interior de cada uno de nuestros hogares, en los trabajos que desempeñamos, en las tareas que tenemos a cargo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener esto muy claro y a orar realmente por las devastaciones de tu pueblo, porque en medio de esta sociedad tu pueblo gime, tu pueblo sufre a causa de la violencia, de la oscuridad, de la maldad. Señor, sabemos incluso que tú nos disciplinas a causa de nuestros pecados, de nuestras desobediencias. Danos, Señor, hoy el volver a ti, el volver nuestra mirada, nuestros corazones a ti, el volvernos, Señor, sinceramente a ti, oh Dios, reconociendo nuestra necesidad de tu gracia y de tu favor, pero reconociendo también, Señor, lo que ya tú has hecho, las bendiciones que nos has concedido, la gracia que nos has dado en Cristo, el entendimiento que somos tu pueblo, que somos el pueblo de tu pacto y que somos llamados a vivir para tu gloria, a vivir bajo ese pacto, Señor, y a engrandecer tu reino. Ayúdanos y capacítanos por amor de tu nombre y encamínanos en tu buena voluntad. Y que podamos demostrar, Señor, al interior de nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestra vida, que tú eres nuestro Rey, que tú gobiernas y que tú reinas para siempre. En el nombre del Señor Jesús te pedimos, danos fortaleza, danos aliento, danos ánimo en tu verdad, en tu palabra, y permítenos confiar en ti, sabiendo que tú defiendes tu causa también. En Cristo el Señor te damos muchas gracias. Amén y amén.